Voy a apagar mi cámara de video. Bien, me confirman por favor si están observando mi pantalla para poder iniciar. Sí, se ve. Sí, gracias, doctora Melissa. Muy bien. Muy bien, el tema de hoy corresponde a la cuarta semana o correspondiente a la cuarta semana. Vamos a desarrollar sobre enfermedades infecciosas. Bueno, el tema es bastante amplio, ¿verdad? Porque dentro de las enfermedades infecciosas, fundamentalmente, pues vamos a considerar a las enfermedades generadas por los factores biológicos, y como ustedes ya saben, los factores biológicos se clasifican en varios, ¿no? Desde priones, que son moléculas, y estas se consideran también factores biológicos, que son moléculas anormales, generalmente proteínas resistentes a las proteasas, pasando por los virus, ¿no? Bacterias, hongos. Hay elementos biológicos como los transposones, que son elementos que tienen una carga genética, ¿verdad? Y que también son considerados factores biológicos. Tenemos los protozoarios, parásitos, etc. Una, digamos, gama más o menos amplia de factores etiológicos. Pero sin embargo, vamos a nosotros centrar mucho más nuestra clase en enfermedades infecciosas que afectan, lógicamente, al sistema estomatognático o a la cavidad bucal, generadas por virus, por bacterias y por hongos, ¿no? Vamos a centrarnos ahí y además vamos a desarrollar las enfermedades más comunes o más frecuentes, ¿verdad? Entonces, antes de esto es importante, pues, conocer un poco o recordar un poco de qué manera estos elementos biológicos generan la enfermedad, ¿no? Un poco más o menos vamos a recordar algunos puntos de los mecanismos fisiopatológicos, de cómo genera la enfermedad estos elementos biológicos. Bien, en primer lugar vamos a referirnos a las infecciones virales. Los virus, ya ustedes conocen cómo están constituidos, un poco básicamente para recordar, diremos que los virus, pues, son elementos biológicos que se agrupan en dos grandes grupos, ¿no? Los virus ADN y los virus ARN, y que esta composición genómica les va a dar el comportamiento a cada uno de estos elementos. Pero dentro de la fisiopatología hay que recordar de que los virus, todos sin excepción, son elementos biológicos intracitoplasmáticos estrictos, es decir, estos para poder vivir, para poder reproducirse, para poder mantenerse, tienen que utilizar, pues, los elementos dentro de la célula, de tal manera que tienen que ingresar a una célula, ¿no? A una célula huésped. Y esto lo hacen, pues, mediante un mecanismo que en biología y en microbiología se conoce como el tropismo, ¿no? Tropismo, hay tropismo viral, tropismo bacteriano, tropismo micótico, ¿no? ¿En qué consiste este tropismo? Consiste, pues, en este sistema de afinidad que tienen los elementos biológicos por ciertas células, por ciertos tejidos, por ciertos órganos, ¿verdad? O sea que un virus tiene una afinidad por cierta célula, ¿no? Ese es el tropismo. Y eso es cierto. Y este tropismo básicamente va a depender de la relación que existan entre lo que se denominan ciertos elementos, ciertas moléculas que van a estar sobre todo en la periferia
de los virus y en la periferia de las células, en este caso células huésped, ¿no? Estamos refiriéndonos a esta interacción de moléculas que por un lado se denominan ligandos y por el otro lado se llaman receptores, es decir, tiene que haber pues una interrelación entre receptor-ligando. Eso es básico para que exista este tropismo. Es por eso de que los virus son afines a ciertas células, ¿no? A ciertas células que tienen receptores para esas moléculas que funcionan como ligandos que se encuentran en la periferia del virus. Un poco para digamos, recordar esto, sin ánimo de ir un poco más a la explicación, recordar de que, por ejemplo, el virus SARS-CoV-2, que es un virus pues que está provocando toda esta pandemia, ya ustedes más o menos se habrán enterado, es un virus que es afín, ¿no es cierto? O sea, tiene tropismo por células que en la membrana citoplasmática presenten una molécula. ¿Y cuál es esta molécula? El AC2, ¿no? O sea, la enzima convertidora de la angiotensina 2. Y esta enzima convertidora de la angiotensina 2 es un receptor, o sea, funciona como receptor, ¿no? ¿Para qué? Para un ligando, que es la proteína Spike, ¿verdad? Que se encuentra en la pared del virus SARS-CoV-2, ¿no? En la envoltura externa. Entonces, esta interacción genera esta afinidad. Entonces, quiere decir de que el virus SARS-CoV-2, por ejemplo, es afín, pues, justamente a células que tienen esta enzima, ¿verdad? La AC2, que funciona como receptor para esta proteína Spike, que se encuentra en la parte periférica del virus. Entonces, de esa manera se genera esta afinidad, este tropismo. Y entonces, claro, una vez que se realiza esta interacción receptor-ligando, entonces, lógicamente, ya luego, por los mecanismos fisiopatológicos, el virus ingresa, pues, al citoplasma y realiza todo lo que vamos a recordar más o menos en este esquema. Entonces, acá podemos observar nosotros, ¿no? El virus que está interactuando con a través de su molécula que funciona como ligando, como les decía, a través del receptor que se encuentra en la membrana citoplasmática de la célula, ¿verdad? Una vez que se genera esa interacción, pues bueno, el virus ingresa, o el genoma viral ingresa, ¿verdad? Ingresa al citoplasma. Y el genoma viral lo que va a provocar en el citoplasma, como cualquier otro factor etiológico, es generar pues toda una serie de mecanismos, ¿verdad? Fisiopatológicos, una serie de reacciones que van a llevar justamente a lo que se denomina la lesión celular, ¿verdad? Y esa lesión celular puede ser de diferente naturaleza. Ya recuerden ustedes, puede ser una lesión de tipo reversible, puede ser una lesión adaptativa, puede ser una lesión irreversible y puede provocar pues una serie de mecanismos en la célula. Entonces, el ADN o el ARN del virus que ingresa al citoplasma de la célula, pues lógicamente se va a replicar, ¿verdad? Porque para eso, o sea, les decía por eso de que los virus son intracelulares estrictos. ¿Por qué? Porque este virus necesita de toda la maquinaria molecular que se encuentra dentro de la célula para poder replicar, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, uno de los objetivos del virus es que una vez que ingrese un solo virus al citoplasma, este solo virus comienza a replicarse, ¿no? En miles y millones, ¿verdad? Entonces, esta replicación del genoma viral, sumado a la síntesis proteica de los virus, porque claro, activan sus genes, el virus activa sus genes para sintetizar proteínas, y entonces van a formar una gran cantidad de proteínas víricas, ¿no? Estas proteínas víricas son las que van a generar, pues, diferentes mecanismos lesivos, ¿no? Van a provocar trastornos metabólicos, ¿verdad? En diferentes organelas vitales fundamentalmente, como mitocondrias, red de endomembranas, etcétera. Van a generar lisis de las estructuras celulares, ¿no? Lisis, o sea, destrucción. Van a provocar en algunas transformación neoplástica, y eso es cierto porque hay algunos virus que luego van a generar o van a transformarse en cánceres, por ejemplo. Van a generar antígenos virales, ¿no? Para provocar reacciones de mayor intensidad de tipo defensivas. Van a ensamblar nuevos virus, ¿verdad? Nuevos virus se ensamblan, se generan nuevos virus, y estos, al salir de la célula huésped, pues van a infectar o seguir infectando a otras células. También pueden estos virus
almacenarse dentro del citoplasma a manera de inclusiones virales, o sea, cuerpos virales dentro de la célula. Y claro que estas proteínas víricas también van a intervenir en los procesos de síntesis de ADN de la célula huésped o de síntesis de las proteínas de la célula huésped. Entonces, todo ese mecanismo, claro que ya ustedes entenderán, va a provocar pues una lesión, una alteración en la célula huésped. Esa lesión o esa alteración de la célula huésped se puede explicar de 4 maneras, o sea, hay 4 formas mediante la cual actúa un virus en nuestras células. Una primera, una vez que ingresa el virus a la célula, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que es intracelular estricto, una vez que ingresa, pues hay 4 maneras de generar una interacción o generar una lesión, valga la redundancia, en la célula huésped. La primera es conocida como infección lítica. O sea, ¿qué quiere decir? El virus que ingresa, ¿verdad?, a la célula, mediante los mecanismos ya explicados de tropismo, ¿no es cierto? Ingresa, comienza a proliferar, comienza a sintetizar más proteínas virales, más virus, etc. Al final, una vez que la utiliza a la célula, la va a destruir a la célula, la va a lisar. ¿Ok? A eso se denomina infección lítica. Un ejemplo es, por ejemplo, nuevamente el virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2, una vez que ingresa a la célula, ¿no? Por ejemplo, las células que tienen el receptor AC2, por ejemplo, en pulmón, en mucosa bucal, en riñón, etcétera, en diferentes lugares, en tracto digestivo, una vez que la utiliza, pues la destruye. La destruye. Y los viriones nuevos o los virus nuevos van a seguir pues desplazándose a otras células que tienen ese receptor y así sucesivamente van a producir lisis, ¿no? Eso se explica, pues, la afectación a nivel pulmonar, ¿no? Sobre todo al neumocito tipo 2. Recuerden ustedes que el neumocito tipo 2 es el que sintetiza la sustancia surfactante, ¿verdad? El dipalmoitoil, fosfatidilcolina, entre otros, que va a mantener la tensión superficial del alveolo. Entonces, recuerden ustedes, si no hay estas sustancias, si no hay neumocito tipo 2, no hay sustancia surfactante y entonces los alveolos colapsan. Por eso es lo que se produce todo este mecanismo a nivel del pulmón en el caso del virus SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque hay lisis de la célula, destrucción de la célula. Por ejemplo, también se menciona en el caso de la mucosa bucal, ¿no? En lengua. ¿Por qué, por ejemplo, los pacientes con SARS-CoV-2, por ejemplo, disminuyen su capacidad gustativa o pierden la capacidad gustativa? ¿Por qué? Porque de igual manera a nivel del epitelio de la lengua las células tienen receptores AC2, el virus hace esto mismo, destruye a esas células y por lo tanto la capacidad gustativa pues o disminuye o desaparece por eso en estos pacientes. Muy bien, entonces otro ejemplo es el virus de la sarampión, por ejemplo, ¿no? Que tiene también este tipo de mecanismo, ¿no? De lisis, ¿no? Produce una infección lítica. Otra de las formas de infectar del virus es que la utilice a la célula durante un periodo prolongado, ¿verdad? Como fuente de todo este mecanismo de infección, ¿no? Es decir, utiliza a la célula generando lo que se denomina una infección crónica, ¿verdad? Es decir, la va a utilizar a la célula y durante un tiempo no la va a dañar a la célula huésped. La va a mantener así en ciertas condiciones, claro que va a ser una célula infectada, y utilizándola por largo periodo, pues va a comenzar a producir ahí dentro, multiplicarse el virus y seguir generando la infección. Este tipo de mecanismo de acción también está dado en ciertas infecciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay infecciones de virus de la influenza, por ejemplo, que tiene este tipo de mecanismo de acción. Otra forma de mecanismo de acción de los virus, hay que recordar, es lo que se denomina la infección latente, ¿verdad? ¿En qué consiste la infección latente? La infección latente consiste en que el virus ingresa a la célula, ¿ok? Utiliza a la célula, la utiliza, o sea, utiliza todos los elementos intracitoplasmáticos, pero a cambio de ella no la lesiona, no le provoca ningún daño a la célula. Este es el caso específico de lo que vamos a hablar también del virus, de los virus del tipo herpes. Los virus herpéticos, por ejemplo, utilizan a la neurona como una célula en la cual van a utilizar todo ese mecanismo
que tiene la célula intracitoplasmática, todos los elementos, pero a cambio de ello no van a provocar ninguna lesión en la célula. O sea, la neurona es como si fuese pues un lugar en el cual estas células van a mantenerse, ¿verdad? Van a mantenerse proliferando, inclusive, van a mantenerse con vida, y para poder infectar o para provocar la enfermedad o la lesión, van a tener que salir de la neurona e ir a otra célula para poder provocar la infección. Esta es la infección latente. Los virus del herpes son virus que tienen esta latencia, ¿verdad? Se mantienen latentes, ¿verdad? O sea, se mantienen, vamos a llamarle así, quiescentes, inactivos en la neurona, pero para activarse y tornarse lesivos, tienen que salir de la neurona y provocar lesión en otros lugares. Eso lo vamos a explicar mejor cuando veamos el mecanismo de infección del virus, de los virus herpéticos, ¿no? Que son un ejemplo claro de esto. Y el cuarto tipo de infección son las infecciones llamadas transformadoras o las infecciones cancerígenas que generan ciertos virus. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes de que los virus tienen, pues, habíamos dicho, una carga genómica, o son ADN o ARN, ¿verdad? Entonces, estos virus, al ingresar a una célula, pues pueden unir ese ADN o ese ARN al ADN de la célula, ¿verdad? Modificarla, cambiarla, o sea, mutarla. Eso se llama hibridización del ADN. Y una vez que se hibridizan, que se unen al ADN de la célula huésped, pues modifican toda la carga genómica, ¿verdad? Y esto se traduce en ciertos casos en una transformación cancerígena, en una transformación neoplásica. Recuerden ustedes cuando estudiamos en patología general neoplasias, dijimos de que todos los factores etiológicos de transformación neoplásica lo que hacen es mutar, ¿verdad? Cambiar el ADN de la célula. Y al cambiar el ADN de la célula, esta se traduce en una célula pues proliferativa, una célula con un daño irreversible, una célula que va a provocar esta transformación cancerígena. Y eso es lo que ocurre. Y uno de estos virus, por ejemplo, en cavidad bucal, es el virus del papiloma, ¿no? Los virus del papiloma son considerados virus transformadores, ¿no? De igual manera tenemos en el grupo del virus del herpes, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, así se denomina, que también es un virus transformador que genera esto, es decir, que la posibilidad de que este virus, una vez infectado a una célula, la transforme en una célula cancerígena es alta, ¿verdad? A eso se denominan virus transformadores o infección cancerosa o infección transformadora, ¿no? Entonces, este mecanismo digamos, de lesión de los virus, pues podría tomar cualquiera de estos cuatro caminos. Bien, vamos a entrar entonces ya a describir las enfermedades virales que afectan a la cavidad bucal, y en este caso, antes de esto, porque digamos, uno de las infecciones virales más comunes en cavidad bucal están dentro de lo que se denominan las lesiones vesículo-ulcerativas, ¿no? Pero antes de eso, vamos a definir qué cosa es una vesícula, qué cosa es una úlcera, pues es importante para poder un poco orientar la comprensión de este tema. Las lesiones vesículo-ulcerativas son pues un grupo bastante variado de enfermedades, ¿no? Dentro de la mucosa bucal, o sea, que afecta a la mucosa bucal. Las lesiones vesículo-ulcerativas son lesiones de mucosa bucal. Para poder diagnosticar estas lesiones vesículo-ulcerativas, hay que tener en cuenta tres cosas importantes. Primero, el tiempo de evolución, o sea, cuánto tiempo, ¿verdad? Estas lesiones vesículo-ulcerativas de origen viral generalmente cursan, pues, no más de 15 días, no más de 20 días. Eso es importante. No, digamos, no tienen un largo tiempo de evolución. Segundo, las lesiones vesículo-ulcerativas generadas por virus en mucosa bucal, especialmente por virus del grupo del herpes virus, pues son recurrentes, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Que se pueden dar cada cierto tiempo, o sea, son cíclicos. Y esto va a depender, lógicamente, de ciertos factores, llamados factores gatilladores, para que estas sean cíclicas. Entonces, esa es una característica. Entonces, si el tiempo es corto, 15 días, 20 días, y además es recurrente, ¿verdad? Ya debo de ir pensando en que podría tratarse de una lesión vesículo-ulcerativa del grupo herpético.
Y una tercera característica es importante siempre que nosotros observemos no solamente una lesión vesículo-ulcerativa en mucosa bucal, sino cualquier otra lesión sospechosa de infección, pues establecer si la lesión es exclusivamente bucal o afectan otras mucosas o la piel. Porque vamos a ver inclusive en las lesiones herpéticas hay lesiones que pueden presentarse en boca, como también pueden presentarse en otras mucosas o pueden presentarse en piel, ¿verdad? Entonces eso es importante, esas tres cosas. Por otra parte, una vesícula se define como una lesión tipo vejiga, o sea, como un globito, ¿verdad? De menos de 1 centímetro de diámetro y que contiene pues un líquido en la parte interna, ¿no? Ese líquido es un líquido generalmente ceroso. Las vesículas pueden ser de dos tipos desde el punto de vista histopatológico, esto es importante. Pueden ser vesículas intraepiteliales, o sea, que la pared esté constituido todo dentro, digamos, de los límites del epitelio, de tal manera de que si es que es intraepitelial, puede estar en la parte superficial, o sea, la parte superficial puede ser delgadísima, ¿no? O la parte basal puede ser un poquito más gruesa, a eso se denomina superficial, o puede ser profunda, que la parte superficial, digamos, o la parte superior de la vesícula sea bastante gruesa y la parte inferior sumamente delgada, ¿no? Eso es profunda. Podría ser la cosa que esté su pared constituida por epitelio. Esa es vesícula intraepitelial. Esto es importante, ¿por qué? Porque todas las vesículas intraepiteliales, cuando revientan, porque estas lesiones vesiculares se van a ulcerar, no sangran, ¿ya? Eso es importante, no sangra, hay que recordar. Y las vesículas subepiteliales pues tienen un techo, como ustedes ven, de epitelio y la base es tejido conectivo. Estas vesículas sí van a sangrar. Eso es importante, ¿ya? Entonces hay que recordar, intraepitelial no sangra y subepitelial sí sangra. Y si esta lesión vesicular, vamos a llamar como una vejiga, ¿no? Tiene un diámetro, como ustedes observan acá, un diámetro más de 1 centímetro, pues ya no se llama vesícula, se denomina ampolla. Otro término para las vesículas también en los textos van a encontrar como flictena, flicténula, inclusive algunos le denominan bulas, ¿no? Entonces ustedes van a escuchar, por ejemplo, lesiones tipo flictena, flicténula o bula, generalmente se refiere a vesículas, o sea, menos de 1 centímetro de diámetro. En cambio, las ampollas son grandes, como ustedes ven, más de 1 centímetro de diámetro, y también pueden ser intraepiteliales o subepiteliales. Y una erosión es un término que se utiliza para la esfacelación, ¿no? Miren, el desprendimiento de células superficiales, en este caso de la mucosa. Esa es una erosión. Lo que en dermatología se conoce como rasmilladura, en mucosa se denomina erosión, ¿no? Lesiones erosivas, ¿ya? Y una úlcera ya es una solución de continuidad, ¿no? Una pérdida de tejido, una solución de continuidad. Y esta solución de continuidad puede ser superficial, o sea, puede afectar solo epitelio, puede afectar tejido conectivo, puede ser muy profundo y hasta puede ser perforante. Como vamos a ver, hay úlceras que pueden perforar. Hay úlceras en algunas enfermedades, por ejemplo, que perforan todo el paladar, comunicando pues la boca con las fosas nasales. Muy bien, entonces entramos al primer grupo de enfermedades virales, ¿no? Los virus constituidos por o generados por este grupo de virus llamados virus del herpes humano, que se clasifican en estos tres grupos, ¿no? El virus alfa herpes virinae, los beta herpes virinae y los gamma herpes virinae. Pero hay una clasificación para poder recordar que le denominan, o digamos, le dan un número en este orden creciente. Miren, aquí está el virus del herpes tipo 1, 2, 3, que corresponden al alfa herpes virinae, el 4, que es el citomegalovirus, el 6, el 7, ¿ve? El 8, que es, perdón, el 4, que corresponde tanto al citomegalovirus como el Epstein-Barr, este es virus Epstein-Barr, o sea, el número 4 le denominan a veces al citomegalovirus y al virus Epstein-Barr, ¿verdad? En el caso de algunas clasificaciones, el citomegalovirus es el 4 y el 5 es el Epstein-Barr. Luego tienen ustedes el 6, el 7 y el virus 8. Aquí para hacer un comentario más, digamos, que nos va a interesar, de que los virus más importantes y que generan enfermedades más comunes en cavidad bucal son el virus del herpes humano 1, el 3 y el 3. El 1 y el 3, en primer lugar, ¿ya? El 1 y el 3. El 2
generalmente provoca infecciones genitales, ¿verdad? Infecciones genitales. Otro de los grupos de los virus que en segunda importancia es el citomegalovirus y el virus Epstein-Barr, ¿verdad? El citomegalovirus, que es el 4, y el Epstein-Barr, que es el 5, que también provocan enfermedades a nivel de la cavidad bucal y además son considerados también, sobre todo el Epstein-Barr, virus transformador. El citomegalovirus y el Epstein-Barr están asociados a una enfermedad llamada enfermedad del beso. No se denomina así, ¿por qué? Porque se transmite a través de la cavidad bucal. El Epstein-Barr es un virus además transformador, porque este virus va a transformarse o va a transformar ciertos tejidos, ciertas células en la cavidad bucal en lesiones o precancerígenas o cancerígenas. Por ejemplo, en precancerígenas, muchas leucoplasias son generadas a partir de infecciones por virus Epstein-Barr y hay un cáncer de tejido linfático, se llama linfoma de Burkitt, que es una transformación de infección del virus Epstein-Barr. El 6 y el 7 en realidad casi no tienen mucha importancia, están asociados a una enfermedad más que todo cutánea, se denomina Roseola infantum, así se denomina, no tiene mucha importancia para nosotros. El virus 8, sí, más o menos, una importancia bastante, digamos, o poco frecuente. El virus del herpes tipo 8 está asociado a sarcoma de Kaposi, ¿no? Es decir, las infecciones con virus 8 van a generar transformación en sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un angiosarcoma, es un cáncer de vasos sanguíneos, ¿verdad? Muy bien, entonces, nosotros vamos a referirnos básicamente pues a el virus herpes 1 y al virus herpes 3 y vamos a ver un poco también lo que es el virus Epstein-Barr, que es un virus transformador. Muy bien, entonces empezamos. Esta enfermedad llamada gingivoestomatitis herpética primaria, esta enfermedad, que afecta generalmente a niños a partir de los 6 meses de edad hasta los 6 años, ¿verdad? Es generada por el virus del herpes tipo 1, pero es generada en su primera infección, o sea, en su primera infección, la primera vez que ingresa, ¿ok? Entonces, la primera vez que ingresa, esto va a provocar en los niños, pero no va a provocar en todos. O sea, esta manifestación en la cual, miren, ustedes pueden observar, la mucosa presenta lesiones vesículo-ulcerativas, ¿no? Ustedes pueden observar en toda la mucosa bucal, en encía, en lengua, etcétera, provocando en el niño, en este niño, pues, alteraciones no solamente locales, sino hasta sistémicas, porque esto se puede acompañar con fiebre, con irritabilidad, con malestar general, linfadenopatías, etcétera, ¿verdad? Y localmente, pues este niño va a manifestar dolor en esta zona, ¿no? Lesión dolorosa, el niño pues no va a poder alimentarse, no va a poder comer, no va a poder deglutir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esta afectación no afecta a más del 5% de los primo infectados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros recibimos por primera vez, ¿no? Entre los 6 meses y los 6 años de edad, pues no en todo se va a producir esto. Felizmente, en más del 95% esto es asintomático. O sea, recibimos el virus, pero no manifestamos esto. Entonces, los pacientes que tienen gingivoestomatitis herpética primaria, con las manifestaciones ya mencionadas, ¿verdad? Tienen el virus. Estas manifestaciones, con o sin tratamiento, van a desaparecer en 10 o 15 días, máximo 20 días. Sin tratamiento alguno, desaparece. Pero el virus, lógicamente, no va a desaparecer. Porque el virus, una vez que realiza esto en mucosa bucal, se va a ir a través de los nervios hacia el ganglio de Gasser. Y ahí en el ganglio de Gasser se va a depositar, provocando lo que se denomina, anteriormente le mencioné, una latencia, ¿verdad? Se va a mantener latente en el ganglio de Gasser, dentro del citoplasma de las neuronas del ganglio de Gasser. Ahí se va a mantener latente. Perfecto. Después de los 15 o 20 días. Ahora, la pregunta será, estas lesiones vesículo-ulcerativas, ¿verdad?, que generan a nivel de cavidad bucal en cualquier parte, lengua, labios, etcétera, y que desaparecen al cabo de 20 días como máximo, pues ¿cómo se van a dar en los pacientes asintomáticos? Si nosotros somos asintomáticos,
tenemos el virus, pero no se manifiesta esto, de igual manera esos virus van a ir también en los asintomáticos a depositarse en el ganglio de Gasser y mantenerse ahí latentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente a partir de los 15, 20 años, todos nosotros ya tenemos ese virus, pero están en forma latente en nuestro ganglio de Gasser. Ahora, como está latente ahí y permanece toda la vida latente, ¿cuándo se puede manifestar? Bueno, se puede manifestar de esta manera en el denominado herpes labial, es decir, el herpes labial es una recurrencia del virus del herpes tipo 1. ¿Cómo se genera? Como el ganglio como el virus está en el ganglio, está en estado quiescente, inactivo, pues en algún momento se puede activar. Y se activa cuando la persona se expone a factores gatilladores. ¿Cuáles son esos factores gatilladores? Pues hay muchos. Por ejemplo, el estrés, la tensión emocional que baja las defensas, ¿no? Procesos de inmunodeficiencia, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, también factores de tipo gatilladores, de tipo fisiológicos. Por ejemplo, en algunas mujeres, este desequilibrio hormonal durante o antes o durante los periodos menstruales hace también que podría generar esta activación y se puede comportar como un factor gatillador, ¿verdad? Entonces, una vez que ese virus que está en el ganglio y ese paciente se expone a un factor gatillador, ese virus que está en un estado latente se activa y al activarse sale de la neurona a través del nervio, otra vez regresa a la cavidad bucal, pero ya no a toda la mucosa bucal, sino frecuentemente a nivel del labio y genera lo mismo, genera una lesión vesículo ulcerativa en el labio conocida como herpes labial. Por eso se denomina también a esta herpes recurrente, ¿verdad? Que tiene una característica que genera un dolor urente, un dolor quemante, ¿verdad? Y que algunas personas dicen, ¿no? Como no saben, dicen que esa es la picadura de la hormiga, de una araña, etcétera, ¿no? Ese es un herpes labial, es un herpes recurrente generado por los mecanismos que ya les he mencionado. Lo más frecuente es que se presente en el labio, por eso se denomina herpes labial. También puede presentarse en algunos casos poco frecuentes dentro de la mucosa bucal. También puede darse, ¿verdad? Entonces, este es el herpes labial. Eso es lo que genera la infección del virus del herpes tipo 1. Aquí tenemos, miren, este es herpes recurrente intraoral, ¿verdad? Esto es poco frecuente. Lo más frecuente es en el labio, por eso se denomina herpes labial. De igual manera, aquí, una vez que se da esto, o esto, pasan 10 días o 15 días, con o sin tratamiento, el virus nuevamente regresa a través del nervio al ganglio y ahí se va a mantener en estado quiescente, ¿no? Latente. Y otra vez, si es que esta persona se expone a un factor gatillador, nuevamente el virus saldrá y así sucesivamente. Eso es lo que va, por eso se denomina herpes recurrente. Muy bien. El otro tipo de virus del grupo alfa herpes viridae es el virus de la varicela zoster, el virus número 3 que les decía, ¿no? Porque el 2 pues genera infección genital. Este virus 3, de igual manera, es un virus que va a mantenerse también latente, por supuesto, en tejido nervioso de igual manera. Este virus de la varicela zoster es el virus de la varicela que en su primera infección, o sea, cuando ingresa por primera vez en nuestro organismo, provoca lo que nosotros llamamos pues la varicela, o sea, la enfermedad de la varicela que todos hemos tenido, ¿verdad? Y cuando se producen las reinfecciones, a eso se denomina el herpes zóster, ¿verdad? Entonces, todos hemos podido nosotros, seguramente de repente algunos ya en edad un poquito más avanzada, otros de niños, hemos tenido esto, ¿no? Que esta es la varicela. La varicela es una enfermedad vesículo ulcerativa generada por el virus de la varicela zoster en su primera infección y que generalmente es cutánea, ¿verdad? Ahí está, lesiones vesículo ulcerativas en piel, pero también se da en mucosas, ¿eh? Pero fundamentalmente en piel. Esta es la primera infección, ¿verdad? Pero la segunda infección, denominada herpes zóster, es cuando el virus que ha provocado esto en la primera infección, una vez que pasan, pues no los 15, 20 días, porque de igual manera así dura la varicela, entonces una vez que el virus ha realizado esto, a través de los nervios, de igual manera se va al ganglio respectivo, ¿no? Si es a nivel de la cavidad bucal, se irá pues al ganglio de Gasser.
Si es a nivel del torso, del cuerpo, se irá pues al ganglio espinal del nervio espinal respectivo, ¿verdad? Ahí va a mantenerse latente. De igual manera, una vez que este individuo se expone a factores gatilladores, que son los mismos factores gatilladores que hemos mencionado, pero fundamentalmente factores inmunosupresores o inmunomoduladores, pues ese virus se activa y nuevamente regresa, ¿verdad? Provocando esto. Esto es el herpes zóster, en piel. Generalmente se manifiesta en piel, ¿ya? Generalmente en piel. Es poco frecuente en mucosas, pero generalmente en piel, ¿verdad? Por ejemplo, acá, miren, ven acá a nivel, ¿no?, del pectoral, miren, y tiene una característica que sigue, las lesiones vesículo ulcerativas siguen el trayecto del nervio. ¿Por qué? Porque estos virus son neurotróficos, ¿verdad? Estas lesiones vesiculares luego se ulceran y como generan prurito, como generan un dolor urente, quemante, el paciente muchas veces se puede pues traumatizar, se puede rasgar, ¿no? Se puede rascar y generar lesiones de repente sangrantes. Pero las lesiones vesículo ulcerativas en el herpes, por si acaso, son vesículas de tipo intraepitelial. Por eso cuando se revientan, no sangran. Esa es la característica. Muy bien, en boca tiene esta característica, ¿no? Generalmente afecta el límite, como ustedes ven, a nivel del labio, entre piel y mucosa labial, ¿verdad? Y miren, ustedes observan a manera de un racimo de uvas, ¿no? Son varias vesículas, a diferencia del herpes labial. En el herpes labial hay una, dos o tres vesículas. Aquí no. Aquí hay una gran cantidad y que sigue el trayecto de nervio. Este es el herpes zóster, a nivel de cavidad bucal, ¿verdad? Entonces, la recurrencia del virus de la varicela, las recurrencias, se denomina el herpes zóster y tiene esta característica, ¿no? Generalmente va acompañando el trayecto nervioso. Les decía que también a nivel intraoral existe, pero miren, si ustedes observan y comparan con el herpes recurrente del virus del herpes tipo 1, prácticamente es similar. Pero se ha visto de que en algunos casos, cuando se trata de recurrencia del virus de la varicela, puede afectar la pulpa. Por eso que en muchos pacientes que tienen recurrencia del virus de la varicela en la mucosa bucal, puede acompañarse de cierta molestia a nivel de ciertos dientes, ¿no? Y eso hay que saber también de que eso es ¿por qué? Porque hay una afinidad o porque hay una, digamos, frecuencia de que el virus puede ingresar también a nivel de pulpa y provocar cierta reacción inflamatoria pulpar que también es pasajera, ¿no? Que también pasa después de 10 o 15 días. Estas lesiones del virus de la varicela también 10, 15 días y nuevamente pues los virus regresan al ganglio respectivo y a mantenerse latentes y toda vez que haya un factor gatillador se van generando. Entonces la pregunta será, y seguramente ustedes estarán imaginando, bueno, ¿y entonces cuál es el tratamiento? ¿Tiene tratamiento? Y ya ustedes saben que los virus no tienen un tratamiento definitivo, ¿verdad? O sea, no se puede eliminar los virus. Los antivirales lo que hacen es disminuir quizás un poco los mecanismos de proliferación, etcétera, ¿no? O de lesión, los antivirales. Algunos de repente sí generan cierta eliminación, pero no es total. ¿Cuál es el tratamiento entonces de estas lesiones? Pues el tratamiento es sintomático, nada más que sintomático. Además, recuerden ustedes que estos dos grupos de virus son recurrentes, ¿no? Es decir, después de 10, 15 o 20 días con o sin tratamiento, estos virus van a nuevamente retornar a su estado de latencia, ¿no? Entonces, el tratamiento sintomático, es decir, si hay mucho dolor, pues analgésicos, ¿verdad? Si hay fiebre, pues antipiréticos, ¿no? Hacer una limpieza de la cavidad bucal, etcétera, ¿no? Si es que el niño, por ejemplo, no tiene buena alimentación, pues es irritable, etcétera, hay que controlar todos esos factores, ¿no? De repente una dieta blanda, dieta líquida, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo que sí más bien es que hay que prevenir, ¿no? Hay que prevenir, es decir, hay que evitar los factores gatilladores, eso es. Tenemos que identificar cuáles son los factores gatilladores y evitar esos factores gatilladores. Desde el punto de vista histológico, ahí está, ustedes pueden observar, esta es la vesícula intraepitelial, ¿no? Las vesículas desde el punto de vista histológico son similares tanto para el herpes tipo 1 como para el herpes 2, tanto en su primera infección como en su segunda infección. Y observen en el tejido conectivo una reacción pues inflamatoria, ¿no? Basada en leucocitos, ¿no? Un infiltrado leucocitario. La vesícula está conformada pues por líquido, ¿verdad? Líquido de origen plasmático, ¿no? Líquido seroso, y podemos observar nosotros
hay presencia de células pseudogigantes, es decir, las células que se van destruyendo son células que se destruyen por un proceso llamado embalonamiento. ¿Ya? Se embalonan, es decir, se llenan de líquido y explotan, y así se destruyen, ¿verdad? Eso se denomina células en degeneración en balón. Eso es lo que provoca el virus. Por eso es que se forma también la vesícula. A diferencia de otras lesiones vesiculares, por ejemplo, miren, las lesiones vesiculares ya hemos, por ejemplo, hemos visto en pénfigo, desde el punto de vista de del tipo de lesión vesicular, son similares las vesículas del pénfigo y del herpes. Pero ¿cuál es la diferencia? La fisiopatología. Aquí el proceso de formación se da por embalonamiento, ¿no? En el herpes. Todos los tipos de herpes, las células se embalonan. Embalonan quiere decir que se hinchan, se llenan de líquido, revientan y así se forma la vesícula. En el caso del pénfigo es diferente. Se forma, o sea, se presenta de igual manera una vesícula con los mismos constituyentes, pero la fisiopatología es diferente. ¿Por qué? Porque en el pénfigo hay ruptura de las caderinas, ¿no? Ruptura de la desmogleína 3 o desmogleína 1, y así se produce la vesícula. Son dos mecanismos diferentes, pero el resultado es similar. Bien, aquí tenemos líquido, todo lo que es transparente es líquido. Aquí tenemos las células multinucleadas, son pseudo gigantes, porque en realidad son células que están unidas, están degenerándose unidas, y miren a nivel del tejido conectivo una reacción inflamatoria intensa. Para efectos del diagnóstico definitivo, no es necesario hacer una biopsia, por si acaso. El diagnóstico definitivo de las lesiones herpéticas es sobre todo a través de la clínica, de la historia clínica, la parte clínica y algunos exámenes, pero no la biopsia, ¿no? La biopsia, estas imágenes biópsicas son solamente un poco por razones didácticas, digamos, ¿no? Porque en realidad no es necesario la biopsia. Otra de las enfermedades virales a nivel de mucosa bucal es la herpangina. La herpangina es una lesión herpética producido por el virus Coxsackie A12. Hay otro virus Coxsackie, el A16, que vamos a mencionar luego, que va a generar una enfermedad llamada vesícula ulcerativa también, que se denomina la enfermedad mano-boca-pie. En este caso, la herpangina es generada por el virus Coxsackie A12. Esta herpangina es común en niños, generalmente menores de 10 años, y en meses de calor, de verano, ¿ya? Entonces, esta herpangina, pues, es una lesión en la cual el tiempo de duración va a ser, lógicamente, corta, pero tiene un inicio sumamente brusco, hay fiebre, dolor de cabeza, vómito, a veces hay un malestar general, dolor abdominal. En la boca, vamos a ver luego una imagen, hay lesiones papulovesiculares pequeñas, grisáceas, de 1 a 2 milímetros de diámetro, con una base rojiza, con una base eritematosa. Y generalmente a nivel de paladar, en la parte posterior de la cavidad bucal. Miren, aquí ven, aquí en esta parte posterior, ven estas lesiones papulovesiculares a nivel de la parte posterior. Ustedes observan, el paladar anterior está casi intacto, es el paladar posterior, ¿verdad? Virus Coxsackie A12. Esta es la herpangina que cursa también con manifestaciones sistémicas, sobre todo en épocas de verano, niños menores de 10 años. La otra enfermedad provocada por el virus Coxsackie A, pero 16, es la llamada enfermedad mano-boca-pie o mano-pie-boca, por razones, pues, evidentes, ¿no? Obvias. Se denomina mano-boca-pie, ¿por qué? Porque las lesiones vesiculares se van a dar en la planta de los pies, como ustedes ven, vesículas que luego se ulceran, en la palma de las manos, ¿ven? Y también en la mucosa bucal, ¿ya? Esta es la enfermedad. Por eso les decía anteriormente, cuando uno observa en boca una lesión vesícula ulcerativa, pues hay que también indagar por si de repente se presentan en otros lugares, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico más certero. Otra enfermedad a nivel de la cavidad bucal es las enfermedades provocadas por el virus del papiloma humano, ¿no? O virus del papiloma, ¿verdad? Estos virus del papiloma son, más o menos, se dice que aproximadamente más de 200, menciona más de 200 serotipos o subtipos, ¿no? Y se enumeran con los números 1, 2, 3, 200, etc. ¿Y qué cosa es lo que provocan estos virus del papiloma en la cavidad bucal, en la mucosa bucal? Pues provocan estas lesiones, ¿no? Estas lesiones proliferativas, como ustedes pueden observar, lesiones proliferativas exofíticas, son proliferaciones epiteliales.
¿verdad? Se consideran también como lesiones hiperplásicas y algunos lo consideran como lesiones neoplásicas benignas, ¿verdad? Entonces, son proliferaciones. Eso es, el virus del papiloma genera a nivel de cavidad bucal lesiones proliferativas en mucosa bucal, exofíticas. En muchos textos ustedes van a encontrar que el virus del papiloma pues, es un virus que genera enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Pero no necesariamente es de transmisión sexual. Este virus del papiloma se puede transmitir, ¿no? Se puede transmitir también de forma indirecta, no solamente de forma directa a través de transmisión sexual, sino también, por ejemplo, por fómites, ¿verdad? O sea, los fómites son instrumentos, utensilios, ropa, qué sé yo, algún artículo en el cual esté impregnado el virus y el contacto con una persona pues puede ser contagiada, ¿verdad? Pero también se puede contagiar a través o adquirir a través de transfusiones sanguíneas, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente a través de un contacto sexual, ¿verdad? Entonces, existen 4 enfermedades a nivel de mucosa bucal o 4 lesiones que son generadas por estos virus del papiloma. En primer lugar, el llamado papiloma, ¿no? Papiloma plano, así se denomina. Como ustedes pueden observar, es una lesión exofítica, ¿verdad? Que puede ser única o múltiple, pero que su superficie es plana, como ustedes pueden observar, ¿no? Su superficie es plana. Asociado a virus del papiloma 2, 4, 6, ¿verdad? Esta es una lesión exofítica, ¿no? No dolorosa, ¿verdad? De diferente tamaño, puede ser única, múltiple, localizada en cualquier parte de la mucosa bucal, desde el labio hasta paladar, orofaringe, piso de boca, lengua, carrillos, etc. ¿No? Puede ser única o múltiple y puede ser de diferente tamaño, ¿verdad? Otra de las lesiones son las lesiones ya también de igual manera pueden darse digamos, de localización a nivel de cualquier parte de la mucosa bucal, pueden ser únicas o múltiples, pero en este caso ya son lesiones mucho más blanquecinas y de una superficie un poco, pues, múltiple, ¿no? Es decir, presentan una lesión donde hay múltiples proliferaciones, ¿no? Con una superficie que se asemeja a un coliflor y además también tiene una superficie blanquecina. Es la verruga vulgar, así se denomina, la verruga vulgar, asociada a virus del papiloma 6 y 11 fundamentalmente, ¿no? La verruga vulgar de igual manera puede darse en cualquier parte de la mucosa bucal, ¿ya? Y su superficie es vegetante. Vegetante, ¿qué quiere decir? Que tiene varias proliferaciones, como un coliflor, ¿no? Puede ser de igual manera única, puede ser múltiple, puede ser de diferente tamaño, ¿verdad? Esta, por ejemplo, que les presenté, esta es, ¿no? Esta es la verruga vulgar. Como ustedes ven, miren, una proliferación exofítica con varias, digamos, protuberancias, ¿verdad? Puede ser única, puede ser múltiple, etc. Otra de las lesiones es el condiloma acuminado, ¿no? Lesiones por virus del papiloma, también se dice que está asociado a virus 4, 10 y 11. Este condiloma acuminado sí es una lesión más frecuente a nivel genital, ¿no? Pero también se puede dar en boca. Cuando se da en boca, miren, ustedes pueden observar estas lesiones papulomatosas, ¿no? Exofíticas, proliferantes y que van fusionándose entre sí en boca. Estas lesiones sí se dan en boca, generalmente se van a dar en boca en personas pues ya, digamos, a partir de los 15, 16, 18 años, porque las otras lesiones pueden darse a cualquier edad. Por si acaso, el virus del papiloma se puede dar también, por ejemplo, en un neonato, ¿verdad? Por ejemplo, la transmisión puede ser perinatal, o sea, el niño que va naciendo, pues la mamá de repente tiene este virus del papiloma en los genitales y al momento del nacimiento, al momento del parto, el niño puede ser contagiado y tiene, pues lógicamente, este contagio perinatal. O sea, no hay edad para contagiarse, ¿no? Eso se creía antes que era una transmisión estrictamente sexual, pero ya le estoy diciendo que no es así. Pero en el caso del condiloma acuminado, sí, el condiloma acuminado sí es casi más frecuente, más del 95% es de contacto genital. Y en boca, sobre todo, de contacto orogenital, o sea, sexo oral. Y por eso es de que esto lo vamos a observar generalmente en pacientes de 15, 18, 16 años más, digamos, de edades más avanzadas, jóvenes, adultos, y que tienen ciertas características, ¿no? Ciertas conductas que en este caso va a ser pues nuestra labor poder un poco ir indagando para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿no? Serán pacientes, por ejemplo, que tienen múltiples parejas, de repente solteros, que tienen pues un comportamiento sexual, bueno, bastante particular, ¿ya? Esto es el
condiloma acuminado. Y el cuarto tipo de lesión que se genera a nivel de mucosa bucal, generado por virus del papiloma 13 y 32, ¿ya? Es la hiperplasia epitelial focal o llamada también enfermedad de Heck. ¿Y en qué consiste? Como ustedes verán, en una proliferación, ven, bastante, ¿no? De bastantes proliferaciones pequeñas, ¿ven? A nivel de mucosa bucal, a nivel de labio, a nivel de lengua, varias proliferaciones. Pápulas, ¿verdad? Son lesiones papulares, ¿no? Múltiples a nivel de mucosa bucal y que estas también pueden ir creciendo y confluyendo, ¿no? O sea, pueden ir uniéndose, pero son múltiples. Esa es la característica. Labio, lengua, fundamentalmente, ¿ya? Es la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck, también asociada a virus del papiloma 13 y 32. Esos son las cuatro enfermedades. Desde el punto de vista histológico, podemos observar nosotros que hay una proliferación, ¿verdad? Y está una proliferación exofítica de epitelio. O sea, digamos que la acción lesiva se va a dar a nivel del aparato mitótico, ¿no? Entonces aquí va a haber un engrosamiento epitelial. Todas esas lesiones que hemos visto están constituidas por gran cantidad de células epiteliales e inclusive hiperkeratosis, ¿ve? Engrosamiento de la capa córnea, por eso que en algunos casos hemos visto que las lesiones son blanquecinas, y vamos a ver de que siempre las lesiones queratóxicas son de color blanquecino. Y entonces a estos virus del papiloma también se les clasifica como virus transformadores. ¿Y por qué transformadores? ¿No? Porque estos virus pues, pueden transformar también. Sobre todo hay una clasificación de los virus del papiloma en un grupo llamado virus de alta capacidad o alto riesgo de transformación, otro grupo de mediano y otro grupo de bajo riesgo. Entonces, hay ciertos tipos de virus del papiloma que tienen alto riesgo. ¿Cuáles son? Y no hay que olvidarlos. Los virus del papiloma 16 y 18. Los virus del papiloma 16 y 18 son virus de alto riesgo de transformación maligna. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si uno pues, se infecta con estos virus, las lesiones digamos, de este virus, generadas por estos 16 y 18, que son los tipos, los serotipos más transformadores, pues la probabilidad y el riesgo de transformación maligna es alta. Pero para nuestra tranquilidad, quiero decirles de que en mucosa bucal, felizmente, hasta el momento, hay poquísimos casos de infección con los 16 y 18 en boca. Generalmente, las infecciones más comunes con virus 16 y 18 del papiloma se dan en genitales, sobre todo en genitales femeninos. ¿Qué cosa es lo que generan, ¿no? Los virus transformadores? Pues esto, ¿no? O sea, transformación maligna, generan esta displasia, ¿verdad? Esta transformación. Y ya ustedes saben en qué consiste la displasia, ¿verdad? Es una alteración de la morfología, ¿verdad? Tanto nuclear como de las células, ¿verdad? Otro grupo de virus transformadores son el virus del Epstein-Barr, que les había dicho que está asociado junto con el citomegalovirus a la enfermedad llamada enfermedad del beso, que se genera pues a nivel de mucosa bucal, justamente la transmisión se da a través pues del beso, por eso se llama enfermedad del beso. Pero como virus transformadores, el virus del Epstein-Barr tiene la probabilidad de transformar, ¿no?, a células de la mucosa bucal, sobre todo en leucoplasia pilosa. La leucoplasia pilosa es una lesión blanquecina, ¿correcto?, a nivel de lengua, sobre todo en los bordes de la lengua, y donde hay hiperkeratosis y una transformación displásica, como ustedes pueden observar, y que esta leucoplasia pilosa es una lesión precancerígena, o sea que es más fácil que esta lesión pueda llegar, por efectos, lógicamente, de esta transformación, pueda llegar a cáncer, sobre todo cáncer de células escamosas. Y este virus del Epstein-Barr también en tejido linfático, como ustedes pueden observar, puede generar una transformación maligna, generando lo que se denomina un tipo de linfoma. Ahí está, ¿no? Acá ven los linfocitos atípicos, es el linfoma llamado linfoma de Burkitt. Entonces, el virus Epstein-Barr, así como el virus del papiloma en cavidad bucal, son virus transformadores, ¿ya? Bien, eso es lo que corresponde a infecciones virales. Pasamos a infecciones bacterianas, ¿no? Claro, en cavidad bucal también tenemos infecciones bacterianas y de igual manera recuerden ustedes que hay un tropismo bacteriano, ¿verdad? Hay ciertos tejidos, ciertos lugares pues que tienen afinidad por ciertas bacterias, ¿verdad? De acuerdo a las características que hemos mencionado. Pero hay que recordar de que
muchas de las bacterias en cavidad bucal, muchas, diría yo un gran porcentaje, pues lo que van a generar es pus, ¿no? Una lesión de tipo purulenta, ¿no? Una necrosis de tipo licuefactiva. O sea, son bacterias piógenas, ¿verdad? Son bacterias piógenas y ustedes saben de qué está constituido y cómo se da esta necrosis licuefactiva, que básicamente se caracteriza por presencia de pus. Entonces, en mucosa bucal o en cavidad bucal, tenemos infecciones pues por estafilococos. Ya ustedes saben que los estafilococos son bacterias gram negativas, son anaerobios facultativos y que fundamentalmente pues producen pus, ¿no? Son piógenas. Se localizan en la piel y a nivel de la orofaringe. Esa es otra de las características. O sea, fundamentalmente en esos lugares, ¿no? Y generan, sobre todo en mucosa bucal, infecciones postraumáticas o postquirúrgicas. O sea, hay que, por eso, recordar de que si nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico, una extracción dental, por ejemplo, y luego el paciente viene pues con una infección, es muy probable o es más probable de que esa infección sea una infección postraumática por estafilococos. Muy bien, entonces vamos a describir algunas enfermedades por estafilococos. En primer lugar, el impétigo, ¿no? A nivel de mucosa bucal, perdón, a nivel sobre todo de piel. El impétigo es una enfermedad constituida por erupciones con pus, erupciones pustulosas agudas, ¿no? A nivel perioral, en la piel, generada por estafilococos aureus. Se da generalmente en niños que tienen pobre higiene, ¿ok? Entonces, se presentan pápulas rojas que luego se convierten en pústulas, o sea, pápulas rojas que luego van a tener un puntito blanquecino o blanco amarillento, ¿correcto? Que es la pus, y que estas pápulas rojizas se van a extender cuando el niño se va a rascar, ¿ok? El niño se va a rascar, se va a reinfectar y se va a ir extendiendo. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con la infección herpética primaria, que hemos mencionado que es la gingivoestomatitis herpética primaria, con las estomatitis alérgicas, o sea, con las reacciones alérgicas, ¿no? A nivel perioral. Hay que hacer una distinción, porque a veces podríamos confundir, ¿verdad? Y aquí están, ¿ven? Ustedes pueden observar estas lesiones, ¿ven? Pustulosas, que luego al rascarse se pueden ir extendiendo, pero ustedes ven ahí siempre en la piel perioral, ¿no? En niños con pobre higiene, ¿no? Niños de pobre higiene. Ahí está, miren, estas placas eritematosas rojizas con estos puntitos blancos que se extienden pues al rascarse el niño, ¿no? Son, acá se denomina las costras, estas costras melicéricas, así se denomina, pero si ustedes ven la superficie se mantiene húmeda y de un color pues amarillento o rojizo de base eritematosa, ¿no? Entonces, a nivel perioral, ¿no? No se olviden, a nivel perioral, ¿ya? Esto es el impétigo, niños con pobre higiene. Desde el punto de vista histológico podemos observar nosotros que a nivel justamente de la piel, pues vamos a encontrar este acúmulo de pus, ¿no? Y el acúmulo de pus está, ya ustedes saben, caracterizado por la presencia de neutrófilos, ¿no? Ahí está un conjunto de neutrófilos dentro de, digamos, de los límites cutáneos, ¿verdad? Entonces, en una biopsia podemos observar esto, ¿no? Podemos observar acúmulos de pus. ¿Caracterizado por qué? Claro, aquí hay células necróticas, hay exudado plasmático, están seguramente también las bacterias, ¿no es cierto?, los estafilococos, pero básicamente el infiltrado de neutrófilos polimorfonucleares, ¿verdad?, convertidos en piocitos. A nivel de la cavidad bucal también hay infecciones por estreptococos, ¿verdad? A nivel de mucosa bucal, los estreptococos, recuerden ustedes que son gram positivos, en su mayoría son anaerobios facultativos, en su mayoría, ¿no? Algunos estrictos, pero en su mayoría. Y nos vamos a referir a los estreptococos piógenes, especialmente el beta hemolítico, que genera pues infecciones a nivel de la mucosa bucal, ¿no? Faringitis, amigdalitis, algunas mucositis e inclusive gingivitis. No vamos a referirnos al Streptococcus viridans, que es un alfa no hemolítico. ¿Por qué? Porque el Streptococcus viridans está asociado a caries dental, recuerden ustedes, ¿no? Y aquí estamos hablando de alteraciones de mucosa bucal, a caries dental, y esta lógicamente asociada a endocarditis bacteriana, que es una complicación, ¿verdad?, que ya ustedes recordarán. Entonces, vamos a describir
en qué consiste la faringoamigdalitis producida o provocada por estos estreptococos. Las faringoamigdalitis son infecciones agudas, ¿ya? Por estreptococos piógenes, que es un estreptococo beta hemolítico, ¿verdad? Generalmente, o sea, la mayor frecuencia de presentación de esta, no es exclusiva, pero mayor frecuencia, entre los 5 y 15 años de edad, ¿verdad? Y se dan porque uno se contagia por gotitas infectadas, ¿no? Entonces, las gotitas infectadas que llegan a la cavidad bucal, pues pueden generar este contagio y generar luego esta faringoamigdalitis, ¿no? Entonces, esta es la característica de la faringoamigdalitis, ¿ven? Después de 4 o 5 días máximo después del contagio se generan pues estas lesiones. Como ustedes pueden observar, hay un cuadro inflamatorio intenso a nivel de la orofaringe, hay dolor faríngeo, lógicamente, hay escalofrío, hay malestar general, escalofríos, fiebre, hay infartación ganglionar, ¿no? Ustedes pueden observar acá unas lesiones tipo petequiales a nivel del paladar blando en la parte posterior, pero sobre todo toda la mucosa de esa zona es eritematosa. Pero hay algo que llama la atención y esto es importante, ¿no? Miren, hay unas zonas blanquecinas, ¿verdad? Estas zonas blanquecinas corresponden a la pus. Y esa es una de las características de esta faringitis o esta faringoamigdalitis bacteriana por estreptococos, que hay pus, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que diferenciar esta faringitis o faringoamigdalitis de la faringitis viral. Miren, la faringitis viral, ustedes observan toda la orofaringe rojiza, eritematosa, pero no hay pus. Este es de naturaleza viral, ¿no? Esto es importante hacer el diagnóstico diferencial. Una complicación, ¿no?, de esta infección orofaringea por este estreptococo es la escarlatina, ¿no? La escarlatina es la diseminación sistémica del estreptococo beta hemolítico, ¿verdad? La diseminación a través de la vía sanguínea, a todo el cuerpo, lógicamente. En cavidad bucal, la escarlatina va a presentar una característica que es inconfundible y es patonomónica, es la lengua aframbuesada o la lengua de frambuesa, que ahora vamos a ver, también va lógicamente provocar edema bucal, que es un poquito difícil de determinar clínicamente, pero fundamentalmente la lengua aframbuesada. Claro que también a nivel de piel va a haber un rash cutáneo, etcétera, y afectación pues sistémica, ¿no? Como glomerulonefritis, fiebre reumática, endocarditis bacteriana, etcétera, ¿no? Pero la escarlatina es una complicación, ¿no?, de la infección con estreptococos beta hemolíticos. Entonces, se va a manifestar esto, que es el edema bucal, que muchas veces no se puede determinar en forma fehaciente, pero esto sí. Miren, esta es la famosa lengua de frambuesa, o la lengua aframbuesada. Ustedes pueden observar, ¿no?, una lengua eritematosa, o sea, toda la lengua, y claro, hay afectación también cutánea, como ustedes pueden observar. También esta piel no es una piel normal, y además también hay un exantema rugoso, no es un rash cutáneo casi generalizado, que también corresponde pues a esta complicación de esta infección, que es la escarlatina. Muy bien. Otra de las infecciones bacterianas que afecta a la cavidad bucal es la sífilis. Recuerden ustedes que la sífilis puede ser, vamos a hablar de la sífilis adquirida, no de la sífilis, perdón, de la sífilis adquirida y no de la sífilis congénita, ¿verdad? Porque la sífilis congénita va a tener más afectación dental en la cavidad bucal, ¿no? La sífilis congénita, que es la que, digamos, se adquiere a través de la vía transplacentaria en el embarazo. Los niños con sífilis congénita lo que van a tener pues son los dientes de Hutchinson, ¿verdad? Los dientes en forma de destornillador o las molares en mora. Van a tener otras afectaciones que se llama tríada de Hutchinson, con otitis y queratitis, ¿no? Más dientes de Hutchinson. Pero lo que nos vamos a referir aquí es de la sífilis adquirida, ¿verdad? De la sífilis en la cual pues hay una infección local o sistémica, ¿no?, a través de esta bacteria, y que generalmente esta se realiza a través de una transmisión sexual, ¿verdad? A través de una transmisión sexual. Hay 3 etapas de la sífilis, ¿no? La sífilis primaria, ¿verdad? La sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. Mencionarles esto y recordarles que ya lo hemos desarrollado en patología general, pero decirles pues de que a esta enfermedad también se llama la enfermedad escondida, ¿no?, la que se esconde, mejor dicho. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas muchas veces desaparecen espontáneamente, pero no desaparece la infección, ¿verdad?, para manifestarse con más
intensidad. Entonces, en cavidad bucal, la primera infección, el estadio primario, se va a manifestar a través de esto. ¿Y qué cosa es esto? Este es el famoso chancro sifilítico. Es la primera. Es una úlcera, como ustedes verán, indurada, o sea, dura, indolora, y a veces tiene una membrana blanquecina o blanco-amarillenta, y hay infiltración ganglionar, lógicamente, a nivel cervical, ¿no? Esto desaparece de 3 a 8 semanas sin ningún tratamiento, por eso se llama la enfermedad escondida, desaparece, ¿ya? Esta es la primera infección. Histológicamente vamos a observar, pues, un infiltrado inflamatorio crónico, ¿ya? Un infiltrado inflamatorio crónico, así es. Y eso poco a poco se va a ir intensificando desde el punto de vista histológico. La sífilis secundaria o el estadio secundaria, ¿no?, genera estas máculas, como ustedes pueden observar, unas máculas a nivel cutáneo y algunas lesiones papulares, como ustedes pueden observar, a nivel de mucosa, ¿no? Algunos crecimientos exofíticos. Estas lesiones desaparecen de 2 a 6 semanas también sin tratamiento. Pero quiero mencionarles que esta segunda etapa, de la segunda o la sífilis secundaria, es la etapa de mayor infecciosidad, de mayor contagio. Es decir, este tipo de pacientes pues contagian con mayor facilidad a las demás personas, ¿ya? Esto es lo que se denomina la sífilis secundaria. Y histológicamente lo que vamos a observar es de que hay mayor intensidad de infiltrado leucocitario crónico, ¿no? O sea, mayor cantidad. Si en la primaria había menos, aquí existe más. Esa es la característica. Y el estadio terciario, ¿verdad?, generado por la sífilis, que es una infección provocada por la bacteria llamada Treponema pallidum, ya ustedes saben, pues es lo que se denomina el goma sifilítico. Esa es la lesión, el goma sifilítico. Y el goma sifilítico es una lesión destructiva, ¿verdad? Es una lesión necrótica. En el estadio terciario ya va a haber afectación, pues, del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, etcétera. Pero es un estadio no contagioso. Claro que es bastante lesivo, pero es no contagioso. A través de esta lesión granulomatosa destructiva que se denomina el goma sifilítico, que se puede presentar en cavidad bucal, miren, en cualquier parte, ¿no? Lengua, paladar, miren, y en paladar, miren, puede presentarse así de esta manera e inclusive provocar, pues, una úlcera perforante, ¿no? En piel, por ejemplo, miren, aquí está, estos son los gomas sifilíticos, de igual manera son lesiones de tipo necróticas, ¿no? Miren en paladar, ¿qué es lo que puede provocar una úlcera perforante, ¿verdad? Y puede producir una comunicación buco-nasal. Es la sífilis terciaria, es el estadio final. Recuerden ustedes que aquí hay neurosífilis, ¿ya? Es el estadio mucho más grave, lógicamente, de la lesión. Desde el punto de vista histológico, observamos, este es el goma sifilítico o granuloma sifilítico, donde observamos ya nosotros un centro necrótico. ¿Ven? Aquí está un centro necrótico, si hay necrosis aquí y infiltrado, pues, leucocitario crónico. Recuerden ustedes que histológicamente en la sífilis primaria hay infiltrado linfocitario de leve a moderado. En la sífilis 2 hay infiltrado leucocitario mucho más intenso. Aquí hay infiltrado leucocitario, pero ahí se suma zonas de necrosis, ¿no? O sea, son diferentes desde el punto de vista histológico también. Y lo que les mencionaba, la sífilis congénita, pues genera esto, ¿no? En el caso, estos son pacientes que han sido contagiados durante el embarazo, ¿no? Y que aquí se genera estos dientes llamados dientes de Hutchinson o estas molares moriformes, que son características de la tríada de Hutchinson, en las cuales hay ceguera, sordera y estas anomalías dentales que caracterizan a la sífilis congénita, ¿no? Las anteriores que hemos visto son la denominada sífilis adquirida, la que se adquiere por contagio generalmente sexual, como habíamos dicho. Otra lesión bacteriana es la actinomicosis, aunque por el nombre micosis, pues nos haría pensar que es una enfermedad micótica y no es así. La actinomicosis es una enfermedad bacteriana crónica generada, entre otras, hay una gran variedad de actinomices, ¿no? Pero la más común es el actinomices israelí, el que produce esta infección. Es una bacteria anaeróbica, gram positiva, y es un huésped común a nivel de cavidad bucal. Generalmente se encuentra como, digamos, componente de placa bacteriana a nivel del surco. O sea, a nivel del surco gingival encontramos esta actinomicis como un germen saprofítico ahí, ¿no? Como un huésped normal. La infección aparece generalmente después de un trauma, ¿no? Justamente después de una extracción, generalmente después de una cirugía,
¿verdad? Entonces, muchas veces cuando uno hace una extracción dental o hace una cirugía periodontal, porque le estoy mencionando de que es un huésped normal de placa del surco, entonces esta puede provocar pues una infección secundaria, ¿verdad? Y puede generalizarse hacia el maxilar o hacia la mandíbula. Generalmente hacia la mandíbula, porque recuerden ustedes que hemos visto que las infecciones purulentas se van a dar, recuerden ustedes, la semana pasada vimos osteomielitis, generalmente se da en mandíbula, ¿verdad? Entonces, genera una lesión indurada, fría al tacto, con una pus, pero con una pus característica, ¿no? Que presenta unos gránulos pequeños de color amarillento, semejantes a los gránulos de azufre, por eso que acá también se les denomina gránulos de azufre, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿no? Esta es una lesión, como ustedes ven, es fría al tacto, ¿no? Pero aquí hay pus. Luego esto, lógicamente, va a reventarse y por acá drenará la pus, ¿no? Y podemos observar aquí, en la actinomicosis hay pus, pero con presencia de estos gránulos, como ustedes ven, ¿no? Aquí en esta imagen derecha que ustedes ven, estos son gránulos de azufre, o sea, esto es azufre, esto es una imagen para compararlo, ¿no? Si ustedes observan estos gránulos, se asemejan a estos, ¿verdad? Entonces, estos gránulos se denominan también en la actinomicosis, se denominan gránulos de azufre, porque se parecen a los gránulos de azufre, pero en la actinomicosis no están constituidas por azufre, sino están constituidas por las mismas bacterias, por el actinomyces, ¿verdad? Entonces, la pus que sale de la actinomicosis es una pus más estos gránulos de azufre, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Miren, aquí está la pus, que es este líquido, como ustedes ven, blanco amarillento, y miren aquí los gránulos de azufre, ¿no? Esto es en la actinomicosis. Es una característica, llamémoslo también patognomónica propia de la actinomicosis, la presencia de estos, entre comillas, gránulos de azufre, que no es azufre, sino es la conjunción, la compactación de los actinomyces. Desde el punto de vista histológico, y esto lo vamos a observar justamente, esta es la lámina que tenemos para la práctica, mejor lo vamos a dejar para la práctica, que vamos a explicar con mayor detalle. Aquí observamos, como les decía, el gránulo de azufre, que es esta imagen, ¿no? Lila, grande, y todo el resto viene a ser la pus, ¿no? Característica. De igual manera aquí, características que vamos a describir mejor en la parte práctica. Bueno, en cuanto al tratamiento, bueno, pues normalmente para las infecciones bacterianas, pues antibióticos en general, ¿no? Drenaje de toda la pus, hay que prevenir con higiene y una de las complicaciones más comunes es la meningitis, ¿no? Pero fundamentalmente el abordaje, el tratamiento de todas las infecciones purulentas es drenar la pus y antibiótico terapia, ¿no? En forma general. También en cavidad bucal hay tuberculosis, se puede manifestar la tuberculosis, miren, ya ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica, ¿no? Y se puede manifestar así de esta manera, ¿ven? De manera ulcerativa, y que presentan también pues ahí el calcium, ¿no? Que es la característica que ustedes pueden recordar. Y desde el punto de vista histológico, pues observamos nosotros el granuloma tuberculoso con las células de Langhans, ¿verdad? El centro necrótico, si es un granuloma maduro, y la corona de linfocitos. O sea, es decir, la tuberculosis en cavidad bucal, desde el punto de vista histológico, va a ser similar a cualquier tuberculosis en cualquier otro lugar. Solo que en cavidad bucal observamos así este tipo de lesiones, bueno, y que el bacilo de Koch puede llegar aquí a la cavidad bucal de dos maneras. Puede llegar a través de la vía hemática, de la vía sanguínea, en pacientes inmunocomprometidos, y puede llegar también aquí, si es que aquí, por ejemplo, hay una úlcera, una fisura, ¿no? Una herida, a través del esputo, porque recuerden ustedes cuando el tuberculoso tose, pues en el esputo va acompañado ciertos bacilos de Koch, ¿no es cierto? Y que estos pueden ingresar a través de esas fisuras, de estas roturas, de estas úlceras a nivel de la mucosa bucal y así producir una infección secundaria. Bueno, y finalmente vamos a hablar de las infecciones micóticas. En realidad en cavidad bucal hay varias infecciones micóticas, pero digamos que la más frecuente de las infecciones micóticas es pues esta infección oportunista generada por la Candida albicans, ¿no? Que es la llamada candidiasis oral. Pero también hay otras infecciones que vamos a referirnos, quizá, pero fundamentalmente vamos a hablar de la candidiasis. La candidiasis bucal es una enfermedad micótica producida por el hongo, no, bueno, son varios en realidad, varios tipos de cándida, pero la cándida más común es la cándida albicans, ¿no? Esta es
la que genera mayormente estas infecciones a nivel de cavidad bucal. Mencionarles de que la cándida, pues sobre todo la albicans, es un huésped también normal de la cavidad bucal, ¿no? Nosotros tenemos, no solamente en cavidad bucal, recordemos de que también es un huésped en otras mucosas, por ejemplo en genitales también, ¿verdad? Y también en piel, en estómago también hay cierta cantidad como huésped, digamos, saprofítico, ¿no? Pero dadas ciertas circunstancias, pues estas se pueden convertir en patogénicas, ¿verdad? Así como en cavidad bucal en cualquier otro lugar. Y normalmente estos factores de riesgo son factores de inmunodeficiencia o inmunosupresión, o sea, factores inmunológicos son los que van a provocar pues la transformación de esta cándida albicans en no patogénica para convertirse en patogénica. Bueno, pero en cavidad bucal hay 3 tipos de candidiasis, ¿no? Hay 3 tipos de candidiasis que se van a presentar en cavidad bucal. Ahí están. La primera es la llamada pseudomembranosa, que además es la más común, ¿verdad? Es la más común, la más frecuente, es la más característica además. El segundo tipo es la eritematosa, ¿verdad? Es poco frecuente. Y el tercer tipo es la hiperplásica, es mucho menos frecuente, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué se denomina candidiasis pseudomembranosa? Que es esta que ustedes observan, ¿no? La candidiasis que presenta estas placas blanquecinas, ¿verdad? A manera de una pseudomembrana, como si fuese una... No es una membrana, pero por eso es pseudomembranosa. Que es fácilmente desprendible, o sea, se desprende fácilmente. Ustedes agarran un hisopo, ¿no? Y a través de ese hisopo pueden, digamos, desprender fácilmente estas placas blanquecinas, y al desprenderse estas placas blanquecinas fácilmente con un hisopo o cualquier otro instrumento, pues van a dejar un fondo rojo eritematoso, ¿no? Entonces, a este tipo de candidiasis, que es la más frecuente, se denomina candidiasis pseudomembranosa, y esta es la más común y esta es la más frecuente. El segundo tipo de candidiasis es la candidiasis llamada eritematosa, ¿verdad? Y se puede presentar con mayor frecuencia en adultos, porque la eritematosa también se puede dar en niños, ¿no? De color rojizo, así van ustedes a observar, de color rojizo, ¿ven? Rojizo. Pero en adultos generalmente se va a dar en pacientes que son portadores de prótesis, ¿no? Prótesis parciales removibles o prótesis totales. Ustedes pueden observar acá, este es un paciente portador de prótesis parcial, ¿ven? Y toda la zona donde está la placa base, pueden observar que está rojiza, ¿no? También a este tipo de candidiasis se denomina candidiasis subplaca. Y a los tipos de candidiasis eritematosa también se le denomina candidiasis atrófica. ¿Por qué? Porque aquí el epitelio se va a atrofiar, se va a adelgazar. Y al adelgazarse va a dar esta, digamos, apariencia rojiza de intensidad, ¿no? Claro que también es una zona inflamatoria, ¿verdad? Entonces, se va a dar sobre todo en pacientes edéntulos parciales o edéntulos totales, como candidiasis subplaca o candidiasis subprotésica, ¿verdad? Pero también se puede dar sin la presencia de estas características de presentación de prótesis, ¿ya? En niños también se puede dar. Pero es un poquito difícil desde el punto de vista clínico hacer pues el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico es utilizando ciertos mecanismos auxiliares, sobre todo estudios digamos, microbiológicos, ¿no? Para hacer detección de la presencia de la cándida. Este es entonces el segundo tipo de candidiasis eritematosa. Es poco frecuente, lo más frecuente, hemos dicho, es el pseudomembranoso. Y el tercer tipo, mucho menos frecuente, es el tipo llamado hiperplásico. En este caso, también está formado por estas placas, zonas blanquecinas, como ustedes verán, pero a diferencia de la pseudomembranosa, ustedes van a agarrar un hisopo, ¿correcto? Y esto no se desprende. Esto no se desprende. Esa es la característica. Entonces, aquí lo que existe es una hiperplasia epitelial, ¿verdad? Es poco frecuente esta presentación, ¿verdad? Entonces, lo más frecuente es la pseudomembranosa. Infección oportunista. ¿Qué quiere decir infección oportunista? ¿No? Que hay ciertas condiciones de riesgo. Hay varias condiciones de riesgo. La más frecuente es la inmunodeficiencia, inmunosupresión. Pero también hay condiciones locales. Por ejemplo, serostomía. La serostomía es una condición, la falta de higiene es otra condición en la cual este microorganismo que está en estado saprofítico, pues no patogénico, se convierte en patogénico. Además,
La cándida es la oportunista número uno. Es la número uno, la oportunista número uno. Inclusive en relación a las bacterias que hemos mencionado, que hemos dicho también hay algunas son oportunistas, pero la cándida albicans es la oportunista número uno. Fundamentalmente, si ustedes van a observar en este tiempo, por ejemplo, donde hay alteraciones de inmunodeficiencia o inmunosupresoras provocadas ya sea por infecciones virales o por estrés, por tensión emocional, la presencia de cándida o candidiasis va a estar dada justamente por este factor de riesgo. Ahora, no hay que olvidarnos que también hay ciertas enfermedades que tienen como manifestación primaria, por ejemplo, candidiasis oral, ¿no? Por ejemplo, no olvidando de la infección con virus del VIH, ¿no? En pacientes con infección del virus del VIH, una de las primeras infecciones, diría yo, la primera infección oportunista es la candidiasis. Muy bien. Otra de las infecciones micóticas a nivel de cavidad bucal, un poco frecuente, más bien va a estar un poco más limitado a ciertos lugares, es una infección endémica, ¿verdad? Es la paracoccidioidomicosis, comúnmente llamado blastomicosis, ¿verdad? Es una micosis profunda, es una micosis granulomatosa, crónica o subaguda, ¿no? Y que muy pocas veces tiene digamos, una evolución aguda, generalmente es crónica o subaguda, ¿no? Y es causada por un hongo llamado el Paracoccidioides brasilensis. Es el más, digamos, más común, pero hay varios tipos de Paracoccidioides, ¿no? Hay un Paracoccidioides, por ejemplo, peruviano también, ¿no? El brasilensis, suramericano, norteamericano, etcétera. Pero se dice que la paracoccidioidomicosis es generada mayormente por este Paracoccidioides brasilensis. Afecta a individuos de cualquier edad, raza, sexo, etc. Pero hay un predominio en hombres, de 9 a 1. Hay un predominio en varones, entre los 30 a 50 años de edad. Sobre todo este predominio se da en hombres o en varones que se dedican a labores de campo. ¿Y por qué a labores de campo? Porque este paracoccidioide, o sea, el paracoccidioide brasileño y sudamericano, se encuentra pues con mayor frecuencia a nivel de la superficie de la Tierra. Por eso es de que los hombres, como están, digamos, tienen mayor actividad, sobre todo los hombres de campo, pues ellos tienen una mayor frecuencia en relación de 9 a 1 frente a las mujeres. Pero hay factores, lógicamente, predisponentes, ¿no?, que hacen de que esta infección se dé, porque si no, pues en todos los individuos que generan estas labores de campo se presentaría, ¿no? Entonces hay predisposición sobre todo de tipo inmunológica, ¿no? Depresión del sistema inmunitario, estado de desnutrición, algunos procesos hormonales o fisiológicos, ¿verdad? Suele asociarse bastante al alcoholismo, al tabaquismo. Recuerden ustedes de que generalmente los agricultores, pues no, por ejemplo, los chacchadores de coca, ¿verdad? De repente también se asocia al consumo de alcohol, ¿verdad? Y también en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? En muchos casos, esta infección, el paracoccidioidomicosis, puede ser la primera manifestación de esta enfermedad cuando se da en pacientes con inmunodepresión o inmunodeficiencia. Entonces, la infección por paracoccidioidomicosis a nivel de cavidad bucal, porque recuerden ustedes que se puede dar también en cualquier otra zona, pero a nivel de cavidad bucal se manifiesta pues en cualquier parte de la mucosa bucal, aquí por ejemplo en labios, una proliferación, es una enfermedad granulomatosa, ¿no? O sea, genera un granuloma. Recuerden ustedes de que los granulomas, cuando hablamos de granulomas, hay granulomas bacterianos, por ejemplo en la tuberculosis es un granuloma bacteriano, hay granulomas micóticos. Esta enfermedad produce este granuloma micótico, ¿no? El paracoccidio pues, genera un granuloma micótico y no olvidarnos que hay un tercer tipo de granuloma que es el granuloma reparativo, ¿no? O granuloma también a cuerpo extraño, ¿no? Cuando hay un cuerpo extraño, recuerdan ustedes también. Pero en este caso va a generar lesión granulomatosa y como ustedes observan aquí a nivel del labio, va a dar una fascia característica llamada la fascia de tapir o la cara de tapir, así se denomina.
En este caso, cuando se da a nivel del labio, ¿no? En el caso de los pacientes con paracoccidiomicosis. ¿Ven? Estas son las lesiones. Aquí, lógicamente, hay lesiones de tipo granulomatosas a nivel del labio, también esto puede darse en encía, etcétera, ¿no? Son lesiones proliferativas granulomatosas. O sea, el hongo que ingresa aquí lo que va a provocar es una reacción granulomatosa. Es una infección crónica granulomatosa. Ya les había dicho, es una infección crónica o subaguda y muy raras veces puede ser aguda, ¿no? Y entonces va a generar esto, ¿no? Y de igual manera en práctica también tenemos esta lámina, ya en práctica lo vamos a observar con mayor nitidez, que aquí hay pues generación de estos famosos granulomas, ¿no? En este caso es un granuloma micótico, ¿verdad? Y los granulomas no hay que olvidarnos que presenta pues un infiltrado de células mononucleares, fundamentalmente linfocitos, y la presencia de células gigantes, ya sea tipo Langhans o tipo cuerpo extraño, ¿no? No hay que olvidarnos que esas son las características de esta lesión, ¿no? Y los granulomas pues van a presentar, bueno, y aquí observamos este hongo, ¿verdad? El hongo fagocitado, ¿verdad? Este es el paracoccidioido, ¿no? Ya sea brasilensis o sudamericano, etcétera, que ha sido fagocitado por esta célula gigante. Así se observa el hongo, ¿no? El hongo fagocitado. Recuerden ustedes de que los granulomas se forman para efectos defensivos y las células gigantes no son más que la unión de macrófagos con el fin de potencializar la acción fagocítica. No hay que olvidarnos, ¿no? Y este hongo es un hongo dimórfico. Es un hongo que va a, digamos, a proliferar por gemación. Si ustedes recuerdan en microbiología, ¿no? La gemación, la presencia de proliferaciones, digamos, o protuberancias a nivel de la membrana citoplasmática, ¿no? O a nivel de la pared, y que estas protuberancias, pues en el caso del paracoccidioide, van a tener dos presentaciones. Una presentación llamada en timón de barco, porque se asemeja, ¿no?, al timón de barco, si ustedes están recordando, o digamos dos estructuras que van a dar la apariencia de la cabeza de ratón, ¿no?, o Mickey Mouse, que también esas son las dos formas de proliferación por gemación del paracoccidioide, ya sea brasilense, sudamericano o peruviano, que es la forma de proliferación. Muy bien, esta es la bibliografía. Ya las diapositivas han sido publicadas con una semana de anticipación, seguramente han tenido ya opción de revisarlo. Más bien vamos a pasar a la ronda de preguntas, si es que tuviesen alguna pregunta. Voy a prender mi cámara. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, tenemos un tiempo para poder absorber algunas preguntas. Voy a ir revisando también el chat, si es que hay alguien que ha... no hay ninguna pregunta. No sé si me están escuchando, por favor, si me están escuchando. Doctor, una consulta. Sí, Ivo. ¿De qué maneras, bueno, qué se tiene que generar histológicamente para que se genere la lengua de frambuesa? Porque también he visto que se presenta, por ejemplo, el síndrome de Kawasaki, así. Ajá. Bien, desde el punto de vista histológico, en realidad, la lengua de frambuesa... a ver, primeramente, ¿no? Cuando ocurre o existe un factor etiológico que va a hacer contacto con un tejido, cualquier tejido, y que este factor etiológico sea de cualquier índole, puede ser traumático, bacteriano, viral, nutricional, inmunológico, lo que sea. En tejido vascularizado, lo que va a generar, y ya ustedes lo saben, es una reacción defensiva. Y esa reacción defensiva es una reacción inflamatoria, ¿verdad? Es una reacción inflamatoria. Entonces, la reacción inflamatoria, ya hemos dicho que en cualquier lugar es similar. O sea, en cualquier zona, en cualquier lugar, tiene similitud, tiene el mismo mecanismo de acción. Lo que sí puede variar la intensidad, Ivo, ¿verdad? O sea, puede ser de repente leve, puede ser de repente moderado, puede ser intenso, y a veces hasta puede ser tan grave que puede inclusive conllevar, pues, o poner en peligro la vida. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando hay una
cuando hay, por ejemplo, a un paciente se le coloca, por ejemplo, alguna sustancia, ¿no?, que provoca una reacción alérgica, por ejemplo, sistémica, pues imagínense la respuesta, el edema puede ser tan intenso y que puede provocar la muerte, recuerdan ustedes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histológico, de igual manera, ¿no?, nosotros vamos a ver, pues, lo que ya recordamos. Vasodilatación, que puede ser leve, moderada, intensa. Vasocongestión, leve, moderada e intensa. Y infiltrado leucocitario, leve, moderado e intenso. Entonces, si nosotros vemos que esta lengua de frambuesa en la escarlatina es una complicación por la infección del estrés, o sea, es una generalización, es una complicación, o sea, que la infección se está haciendo más intensa, ¿verdad? Entonces, lógicamente quiere decir que la respuesta inflamatoria también va a ser intensa. Y entonces, si nosotros queremos hacer, que no es necesario hacer una biopsia de lengua de frambuesa, por si acaso, no es necesario, pero si quisiéramos hacer, vamos a observar seguramente pues una mayor respuesta inflamatoria, ¿no? Vamos a observar los vasos dilatados, congestionados, edema, e infiltración de leucocitos seguramente intenso, etc. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros observar. Claro que estas lenguas, la lengua de frambuesa que se da en la escarlatina, y lenguas similares o inflamaciones de la lengua en cualquier otra lesión, sea sistémica o sea local, ¿verdad? Pues desde el punto de vista histológico, si nosotros hacemos un corte, sea por cualquier causa, vamos a poder nosotros ver la intensidad de la inflamación, ¿no? Si es leve, moderada o intensa. Si observamos una lengua totalmente rojiza y toda la lengua, claro que seguramente ya estamos imaginándonos que la inflamación es intensa. Si es una... Ahora, va a depender también esto, recuerden ustedes, de la noxa, ¿no? Porque la noxa, o sea, el factor etiológico, también va a generar diferentes grados de lesión en la célula. Va a depender también del grado de la lesión, ¿verdad? Si, por ejemplo, a ver, vamos a imaginarnos, si nosotros, por decir, por un accidente, o un paciente, un niño generalmente, no una persona X, por ejemplo, ha entrado en contacto con ácido, por ejemplo, a nivel de la cavidad, ácido, ¿no? En toda la mucosa bucal, incluida toda la lengua, ¿verdad? Entonces esa lengua seguramente va a estar, pues, no solamente rojiza, seguramente va a tener una úlcera total, va a estar destruida, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una biopsia, como tú pretendes, digamos, y con mucha razón haces tu pregunta, diferenciar, seguramente vamos a ver pues una reacción pues sumamente intensa, ¿no? Y como hay una úlcera, pues de repente vamos a observar de repente ahí que hay algunas bacterias, algunos hongos. Recuerda que la cavidad bucal es una cavidad séptica, ¿no? E inmediatamente seguramente han ingresado también esos microorganismos, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista histológico, la inflamación, pues sí va a tener ciertas diferencias, sobre todo en la intensidad, ¿no? Pero digamos que las características básicas van a ser las mismas, ¿no? También veo en el chat, Ivo, una pregunta que tú has escrito, que dice que la osteomielitis crónica no genera leucocitos, ¿no? Haces una pregunta, si la osteomielitis crónica no genera leucocitos. Pues en la osteomielitis crónica también va a haber pues leucocitos, es cierto, si hay, o sea, hay mayor cantidad de pus, recuerden ustedes. Estamos hablando de la osteomielitis, pues donde hay pus, ¿no? La supurativa. Porque recuerda tú, Ivo, que la osteomielitis es un tipo de osteomielitis crónica, también es la osteomielitis de Garré, ¿verdad? Y en la osteomielitis de Garré más bien hay aposición, ¿no? Formación de hueso. Claro, en la osteomielitis crónica, en la otra, en la supurativa, claro que hay gran cantidad de pus, y si hay gran cantidad de pus, lógicamente hay gran cantidad de leucocitos, ¿no? Sobre todo leucocitos polimorfonuclear, y también puede haber linfocitos, porque recuerden ustedes que ya es una osteomielitis crónica, ¿no es cierto?, de más de 15 o 20 días de evolución. No sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Doctor, en el chat hay una pregunta. A ver, voy a ver. A ver, gracias.
voy a escribir. Ah, ya, de Miriam. Dice, las vesículas son más pequeñas que las ampollas y las ampollas no son más pequeñas que las flictenas. Ajá, muy buena pregunta. Bueno, en realidad, miren, por eso es de que en cuanto a terminología, generalmente se utiliza el término vesícula y el término ampolla, ¿verdad? Pero ustedes van a utilizar también, van a encontrar también los otros términos que hemos mencionado, por ejemplo, flictena, flicténula y bula, ¿verdad? Entonces, y en algunos artículos hay una cierta, quizás, discrepancia, y por ahí seguramente la pregunta de Miriam. Pero quiero decirles de que las bulas o flictenas generalmente son vesículas, y las consideran, los que así lo consideran, las vesículas más grandes, o sea, las más grandes, es decir, entre 5 y 10 milímetros de diámetro. A ellas les llaman flictenas o bulas, ¿verdad? Pero son vesículas en general, así se les considera. O sea, las vesículas, flictenas, bulas, flicténulas, son lesiones vesiculares, tipo vejiga, que no pasan el centímetro de diámetro. En eso sí estamos de acuerdo. Pero las ampollas sí son lesiones tipo vejiga de más de 1 centímetro de diámetro. Ahí sí, ¿ya? Esa es la definición. No sé si Miriam... Doctor Adrián. Doctora Marieta, sí. Disculpe, si usted me permite, Sí, por supuesto. bueno, había puesto una respuesta a la pregunta de Ivo. Creo que, bueno, mi respuesta estaba dirigida más que todo a la pregunta del pasito que hubo. Pero sí, usted ha enfocado la respuesta específicamente a lo que Ivo preguntó, ¿no? Sí, solamente decir que sí, en la osteomielitis crónica puede ser supurativa o no supurativa. Y en general, en las inflamaciones crónicas, si tenemos leucocitos, ahora diferenciemos si son granulocitos o no granulocitos, ¿no? Leucocitos en general quiere decir células blancas, ¿no? Pero en un proceso inflamatorio crónico, básicamente vamos a tener histológicamente lo que son linfocitos, ¿no? Y en un proceso inflamatorio agudo, lo que son leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Y en relación a la pregunta de Ivo, es un poquito general. Sí, claro, hay leucocitos, hay células blancas. En una osteomielitis crónica puede haber células blancas, sea polimorfonucleares o sea linfocitos, pero si es crónica, predominan los linfocitos. Y si es crónica supurativa, sí va a haber también leucocitos polimorfonucleares. Ahora, respecto a la pregunta del pasito, era leucocitosis, que es aquella, digamos, cuadro donde se va a producir un incremento principalmente en el número de lo que son los leucocitos polimorfonucleares. Y esos van a ser, digamos, mucho más de 9 o 10,000, van a ser 20,000, 30,000, etcétera, ¿no? A eso denominamos una leucocitosis y desde ese punto de vista está característico para las inflamaciones agudas. Y más aún lo que hemos conversado anteriormente, lo que es la desviación a la izquierda o la presencia de polimorfonucleares en bastón. Bueno, eso quería solamente agregar. Gracias, doctor. No, perfecto, doctora. Muchas gracias. Listo. Listo, Ivo. Entonces creo que aclarado. A ver, hay otra pregunta de Fabricio. Dice, en las manifestaciones clínicas de faringoamigdalitis, lo blanco que mencionó como pus, ¿también sería tonsilocitos o son...? Sí, sí, también son tonsilocitos, porque en realidad los tonsilocitos son calcificaciones, ¿no es cierto?, de todo este tejido necrótico. Así es. Ahora, estos tonsilocitos, Fabricio, no solamente se dan en la faringoamigdalitis, sino también en la actinomicosis en amígdala. O sea, la actinomicosis también se puede dar en amígdala. Y entonces, estos gránulos de azufre que hemos mencionado, que son la compactación de las bacterias, pues pueden mineralizarse, pueden calcificarse y también formar los tonsilocitos. O sea, los tonsilocitos, pues son todo tejido necrótico, bacterias, células, todo mineralizadas, calcificadas, que se van a encontrar en esa zona. Sí, de acuerdo. Muy bien. No, gracias a ustedes más bien por las preguntas. Muy bien, listo.
Listo, estimados estudiantes. Voy a detener la grabación, ¿verdad?